Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, el terror de la fachiza en X, antes Twitter, y orgullosamente miembro de esta familia de censura. A ver si también está de acuerdo, suscribe lo que hemos estado diciendo, que el impacto de un indígena mayo, de un hombre humilde, de Choaquila, Sonora, fue tal que incluso cambió también en cierta manera la sociedad y a la sociedad el impacto social que puede tener un hombre que va y se enfrenta a los mejores peloteros en su momento, Reggie Jackson, solo por mencionar un ejemplo, y él sabía lo que traía en el brazo izquierdo, gana el Cy Young, que es el premio al mejor pitcher de las ligas, y el novato del año, en el mismo año, en el 1981, y si ya es una hazaña deportiva, lo que seguramente recuerda Ricardo Sevilla tiene ese impacto social muy importante. ¿Tú qué piensas, maestro Ricardo Sevilla? Te saludo al frente de la casa de la familia de Fernando Valenzuela, acá en Choaquila, Sonora, a horas de habernos enterado de la muerte de tal vez, solo tal vez, el más grande beisbolista que ha dado nuestro país. Estoy muy bien, querido Vicente, público memorioso. Efectivamente, yo pienso y coincido plenamente contigo. Fernando Valenzuela marcó no a una generación, sino a muchísimas generaciones de personas a las que les gustaba el béisbol y a otras tantas que no les gustaba, porque llega en un momento a finales de la década de los 70 a el diamante, a lanzar ese tirabuzón que tanto electrizó a propios y extraños, un personaje que yo recuerdo que por ahí de 1981, 1982 tenía yo un botón, se utilizaban unos botones así que te los colocabas y tenía ahí la figura de tu ídolo del momento, y en esa época mi papá seguía el béisbol de todos lados y particularmente el de las grandes ligas, el Toro Valenzuela, prácticamente al frente de los Dodgers, porque era la figura emblemática, un personaje que deja un gran vacío. No solamente fue un gran beisbolista, sino yo diría uno de los grandes deportistas de este país, y bueno, pues un personaje que llegó muy joven a las grandes ligas, tenía 20 años prácticamente cuando estaba ya en la cúspide de su carrera, y así estuvo lanzando este tirabuzón. Yo lo estoy haciendo con la derecha, pero él era zurdo, así que uno de los personajes más emblemáticos. Podríamos colocar a las grandes figuras del deporte mexicano, y no quiero decir que fuera Julio César Chávez uno de ellos también, porque Julio sigue vivo, pero si tuviéramos que colocar los rostros vivos y muertos de nuestros grandes deportistas, sin duda a la cabeza, desde mi punto de vista, estaría Fernando el Toro Valenzuela. Así que muy importante esta labor que realizas, ir a platicar con la gente, si lo recuerda, cómo lo recuerda, qué impresiones tenía de este personaje. Y bueno, efectivamente, allá en Estados Unidos, aunque logró una gran conmoción, no se lograba en ese momento todavía abrazar a los mexicanos y se les trataba efectivamente, como apuntaste, como indios, así se les decía. Bueno, un personaje definitivamente que estuvo en las crónicas, en las grandes crónicas del siglo XX, de cuando cerró el siglo XX, había pósters, ya no se usan los pósters, había pósters, había botones, había cuadernos forrados con el rostro de Valenzuela, y bueno, un personaje que tenía además una gran personalidad. Yo creo efectivamente que se trata de uno de los deportistas más importantes de este país.
Mencionaba hace rato, Ricardo, se me perdió la señal un poco, mencionaba hace rato que además es uno de los peloteros, de los deportistas que nunca estuvo involucrado en escándalos, Fernando Valenzuela, siempre muy apegado al deporte, deja un equipo de béisbol, su hijo también jugando en Estados Unidos, pero nunca se le reconoció o se le tomó en cuenta a la historia de Fernando oigo voces en la casa, por eso volteo, disculpen ustedes, eh, por problemas de drogas o de alcohol o de incluso violencia doméstica. Fue un ídolo de la afición, eh, sano, pues, en ese sentido lo menciono, porque yo siempre también he dicho que a veces somos muy fáciles de que los muchachos, los jóvenes tomen a sus ídolos y terminan siendo, terminan mal esos ídolos. Y Fernando Valenzuela vivió sus 63 años cercano al deporte y de los pocos que podemos decir esto, mi querido Ricardo. Así es, un ejemplo a seguir en la cabalidad del término. Una persona que muere joven, 63 años, está entrando apenas a la madurez de su vida. Y bueno, efectivamente, a diferencia de otros deportistas, no digamos nombres, usted ya lo sabrá perfectamente, pero no protagonizó ningún escándalo, estuvo siempre mesurado cuando hubo que dar opiniones, nunca se dio al protagonismo. Fue un personaje que lo contrataron incluso como comentador de béisbol, estuvo en un tiempo en la sección esta de fútbol picante, si no mal recuerdo, ahí en ESPN, no es comercial, pero ahí estaba, y era un personaje muy mesurado, con grandes herramientas, conocía perfectamente el juego, así que sí, la noticia de su fallecimiento, insisto, no solo representa una pérdida para el deporte nacional, sino también para la comunidad, enorme comunidad que lo admirábamos, que lo seguíamos de cerca y que marcó, yo diría que toda la década de los 80s. Si hubo una persona que marcó finales de los 80s, principios de los 90, sería en el fútbol Hugo Sánchez, sobre todo por esta exposición que se le dio allá en España, pero aquí en lo local yo recuerdo perfectamente que nos aventábamos las nueve pues las 9 entradas del béisbol, se veía donde estuviera, los grandes melodramas cuando estaba lanzando el Toro Valenzuela, y bueno, pues todos muy pendientes. A mí me tocó en mi infancia, lo recuerdo muy cariñosamente y con gran admiración. Ayer que se da a conocer la noticia que los propios Dodgers enteran del fallecimiento de este gran deportista, pues todos nos quedamos desconcertados, porque insisto, estaba entrando a la madurez de su vida, 63 años, es un asunto de lamentar, y bueno, pues un ejemplo a seguir, indudablemente, el Toro Fernando Valenzuela. Mire, estamos intentando reconectarnos con el queridísimo Vicente Serrano hasta ahí, hasta Chihuahua. Y querido Ricardo, te saludo con muchísimo gusto, te mando un abrazo, me quito el sombrero ante ti. Me parece que ya tenemos a Vicente, está en movimiento ahí en Chihuahua. Vicente, no, se nos fue la toma por ahí. Los grandes, dices Ricardo, con mucha propiedad, con muchísima fuerza, efectivamente, de esos grandes mexicanos que aquí, perdón que lo traiga a colación, pero estos son los que salieron adelante a pesar de los pesares, Ricardo, querido público consentidor. El Toro Valenzuela, el gran Fernando Valenzuela, no tenía un apellido de alto pedorraje, no tenía un gran contacto, no pertenecía a una de las familias pues más conectadas en México, y aún así, desde la humildad, desde ahí, desde Chihuahua, pues salió adelante, Ricardo, querido público consentidor, echándole muchas ganas, enfrentándose a todo en su contra, y hoy, como usted nos lo plantea en nuestros chats, es
un personaje que se va limpio, que llega al panteón de los grandes, que es un pleonasmo, ¿no? Pero el panteón de los grandes, con un historial limpio y representando muy en alto a México y a nuestros pueblos originarios, Ricardo. Así es, veo que tienes incluso la gorra ahí de los Dodgers, del gran, para hacerle honor al gran Fernando Valenzuela, y efectivamente, pues un personaje que nos gustaría tener. Yo creo que vivimos una época muy interesante en aquella década, déjame cerrar aquí porque hay personajes que según dicen estar muy atentos a nuestras participaciones, pero pues están ahí mandándonos, no sé qué nos estarán mandando, cualquier cantidad de cosas ahí. Pero bueno, eso le da cuenta a usted de que nosotros estamos haciendo el periodismo aquí, de viva voz, sin guión, sin teleprompter, sin nada de esas cosas, y sobre todo este tipo de temas, mi querido Toño, que nos remiten a la edad a la edad de oro, como le decía José Martí, a la infancia, nos recuerdan estos momentos, porque era toda una época. Fíjate, nada más si hacemos este recorrido, nos vamos a dar cuenta de que estábamos muy pendientes. Hubo una época en donde México estaba muy pendiente de los jugadores, y justamente Fernando Valenzuela es, yo creo que el gran impulsor. No venía de una familia, como bien apuntas, de alta alcurnia, de alto pedorraje, no, un personaje, y se da mucho, hoy ya no tanto, pero sí se da todavía, afortunadamente, en el béisbol, que hay personajes que vienen, porque se juega. Yo diría que el béisbol junto con el boxeo, si me permites meterle a la polémica, es el gran deporte nacional. El fútbol, la verdad es que no la armamos, o no la arman los equipos, para decirlo propiamente, no la arman los equipos de Televisa, esa disque selección nacional, no la arma simple y sencillamente por más dinero y por más desvíos que se los protagonicen y los caractericen. No, el gran deporte es el béisbol, el boxeo, incluso si me apuran la lucha libre, y la gente conoce muy bien, va allá a la loma, decía yo ayer en el programa de Los Datos Duros, ahí usted va a Veracruz, va a Tabasco, va al norte del país, el sureste, el norte, en todas partes prácticamente se juega béisbol, la gente conoce, participa, está muy atenta, está viviendo. No hay esta corrupción, aunque la hay desde luego, no hay esta corrupción rampante que en las grandes televisoras existe con respecto al fútbol. Así que Fernando Valenzuela es y seguirá siendo el parteaguas de un deporte que continuó y va a continuar en la retentiva del pueblo mexicano. Y nada más para cerrar por el momento, si me permites, Ricardo, también decir que Fernando Valenzuela fue en aquellos años el símbolo del mexicano que se beneficiaba también por la amnistía de Ronald Reagan. Más allá de lo que pensemos de Ronald Reagan, el presidente republicano, actor de Hollywood que terminó en la Casa Blanca. En aquellos años, también Fernando fue imagen, fue símbolo para que el gobierno de Estados Unidos aprobara esta amnistía que benefició a cientos de miles, si no es que a millones de mexicanos, y los que están viéndonos y escuchándonos desde Estados Unidos sabrán a qué me refiero con esta imagen, mira, de Ronald Reagan recibiéndolo en la Casa Blanca, un muy joven Fernando Valenzuela, compromisos que hoy no vemos, creo yo, con mucho respeto lo digo, en las figuras de la música, del deporte, ese compromiso con la gente que los hace famosos o los hace ricos. Solo para dejarlo ahí también, Ricardo, antes de entrarle a un reportaje especial que nos vas a presentar, que va a dejar la víbora chillando. Así es, no hay este compromiso, lamentablemente, entre las figuras del deporte, entre las figuras de la música. Se han apegado más, lamentablemente, a
al son del dinero, al son de los grandes conciertos, de la farándula, se han dejado abrazar y ahí los vemos, no se benefician personalmente y entonces viene al ataque a una transformación que ahora ya va a cumplir su segundo sexenio. Las cosas están cambiando y eso está descubriendo también aquellos falsos guías que no tienen la altura de Fernando Valenzuela, un personaje que utiliza precisamente para bien el reconocimiento que tiene de la comunidad, no solamente mexicana, la comunidad migrante, la comunidad chicana, la comunidad latinoamericana, y lleva estos grandes temas tan importantes a los lugares a donde debió, en este caso con el exactor de Hollywood, Ronald Reagan, expresidente de ese país, pero lo utilizó para bien. Ahí lo tiene usted, llevando las causas que pues en ese momento él consideraba que era importante encabezar. Hoy no lo vemos, hoy vemos a ciertas estrellitas ahí del espectáculo más apegadas a sí mismas que a la comunidad, y eso también es de dolerse. Ojalá se hiciera una reflexión y se aprovechara la fama, poca, mucha, que se tiene en todos los aspectos, en lo intelectual, en lo artístico, en lo periodístico, en lo musical, en donde sea, para poder ayudar a que México se transforme y que se transforme para bien, porque si no, mi querido Vicente, nos va a chupar la bruja con Norma Piña. Así es. Ricardo, déjame dar aquí en vivo y en directo, un poquito para acá, el chiquilín Joel Luna. Joel Luna es periodista deportivo del diario Zona. Van entrando a este caminito que lleva a la casa de la familia de Fernando. Joel, desde lo deportivo, desde lo social, desde esta figura, ¿qué reflexión haces tú como periodista de Fernando Valenzuela? Mira, fíjate, es una verdadera tragedia para el deporte en México, ¿no? Estamos hablando de la persona, el hombre más grande que dio México dentro del béisbol y que nos representó en el béisbol de las grandes ligas, que en 1981 emergió en aquella famosa serie mundial contra los Yankees de Nueva York, curiosamente y paradójicamente, esa serie mundial que se va a repetir el próximo viernes entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York, donde Fernando Valenzuela emergió. Tom Lasorda lo jaló, no estaba pactado para que Fernando Valenzuela abriera un partido en serie mundial, sin embargo, ese partido contra los Yankees de Nueva York, enfrentando también a un mexicano que estaba ahí con los Yankees. Y bueno, a partir de ahí se creó la famosa Fernandomanía, una época inolvidable para el béisbol mexicano, donde el béisbol de grandes ligas venía de una cosa y había que traer de nueva cuenta a los aficionados a los estadios, y Fernando Valenzuela fue el que lo logró con esa famosa Fernandomanía, con aquella pichada de screwball, que hoy en día los coaches de picheo la prohíben, que muchos jugadores, pero esa mirada al cielo, esa peculiar forma de lanzar, fue una verdadera época. Y bueno, la verdad, en México es una verdadera tragedia. El falleció el día de ayer de una manera pues muy triste. Joel, dices llenar estadios, no era poca cosa, y Fernando llenaba estadios no solamente en Los Ángeles, alrededor de Estados Unidos. Todo el mundo quería ver a Fernando Valenzuela. Comunidades de Chicago, como Filadelfia, como Nueva York también, donde hay muchas comunidades latinas, lanzar al Toro de Chihuahua. Curiosamente, llegó un momento en que la revista People también lo puso entre los 10 hombres más sexys del mundo. A Fernando Valenzuela, aquella cabellera que le salía por abajo de la gorra. Era un hombre que ganó todo, ganó Bat de Plata, ganó el Cy Young, ganó Novato del Año, fue bueno haber ingresado al Salón de la Fama de Cooperstown, pero los Dodgers el año pasado le rindieron un merecido homenaje retirándole su número, retirándole el número a este gran pelotero. Y bueno, dentro de los Dodgers de Los Ángeles y de la comunidad latina y de todo el mundo beisbolero saben quién es este señor. ¿Tú eres sonorense? Soy de Ciudad Obregón, Sonora, sí. Yo soy de Navojoa.
no vamos a hablar de la rivalidad No, entre navajoenses y Fernando Valenzuela vistió las dos casacas, en algún es. momento vistió la casaca de los Yaquis haciendo refuerzo, pero su descubrimiento fue con los Mayos de Navajo y de ahí emergió, te repito, de ahí se fue a jugar a Leones de Yucatán, fue donde Mike Brito lo descubrió y lo llevó a los Dodgers de Los Ángeles y ya todos sabemos la historia. Y por cierto, los Mayos de Navajo es el equipo de la Liga Mexicana del Pacífico, tengo entendido, favorito del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tengo entendido. A ver, déjame preguntarte como sonorense, ¿qué nos deja? Porque nos puso a nivel mundial, no solamente a Sonora, a Choaquila. Sí. Híjole, qué buena entrevista le estaba realizando en estos momentos el buen Vicente Serrano al periodista deportivo Joel Luna, que efectivamente tiene mucho conocimiento sobre la trayectoria del toro de Choaquila. Ahí, en el Choaquila, nos hablaba así efectivamente de cómo es que en algún momento, después de haber estado de hecho en los Tuzos de Guanajuato, que ya no existen, terminó en los Leones de Yucatán para después llegar a los Dodgers de Los Ángeles, a las grandes ligas, y se convierte también en un fenómeno, querido Ricardo, querido público consentidor, un fenómeno en cuanto a la mercadotecnia y cómo es que nuestra presencia como mexicanos estadounidenses o mexicanos, latinos en lo general, es muy, muy importante también en la parte que corresponde al comercio, a la publicidad. Fue la audiencia latina la que rescata pues a las grandes ligas ante esta temporada que tuvieron tan difícil ahí. Y bueno, mire, vamos a estar intentando regresar hasta ahí, hasta Choaquila. Ahí está Vicente Serrano, usted lo acaba de ver ahí. Pero ¿qué le parece que en lo que regresamos con él, vamos a la investigación especial de Sin Censura? Quiero, Ricardo, le pido para pues, hablar de este tema que nos concierne y que es verdaderamente importante, grueso, difícil. Se da a conocer la detención de la mano derecha, el brazo derecho de la ministra presidenta Norma Piña, quien habría sido uno de los principales colaboradores de Genaro García Luna, y que pues además participaba en los peores foros de la ultraderecha para quejarse de la Cuarta Transformación en los principales canales de la Caja Idiota, también en las redes sociales. Fue detenido ayer Ricardo Márquez Blas, acusado de abuso sexual en la Ciudad de México. Ricardo, el micrófono es tuyo para la investigación especial Sin Censura. Así es, querido Toño, público memorioso. Hay cosas sumamente incomprensibles en el Poder Judicial y una de ellas es precisamente este hecho atroz de que un presunto violador se estuviera desempeñando precisamente como encargado de seguridad allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Prácticamente los elementos que lo detienen estaban afuera de la Suprema Corte de Justicia. Eso es tremendo. Hay un audio que le voy a pedir a mi querido don David que nos ponga para darle un poquito de contexto, porque apuntas muy bien. Este personaje se paseó en todos los medios de comunicación corporativos con los personajes más deleznables, el que usted quiera, con Carlos Marín, con Pepe Cárdenas, con todos estuvo despotricando en contra de la izquierda, en contra de la transformación, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero le voy a pedir a mi querido David que nos ponga aquí el audio de este personaje que presuntamente violó a una mujer o habría violado a una mujer embarazada. Por favor, mi querido don David. Ricardo Márquez Blas, él es consultor y especialista en seguridad. Ricardo, bienvenido, buenas tardes. Un gusto como siempre, Tania, buenas tardes. Oye, bueno, pues se dan a conocer estas cifras del índice delictivo de mes con mes, pero bueno, las cifras de la vergüenza, diría yo, ¿no? Perdóname, pero cifras de la vergüenza con este incremento que se reconoce en materia, pues, de feminicidios, aumento de 8% de enero a agosto. Bueno, ¿qué atribuyes esto? Ausencia total de una estrategia para hacer frente a este delito.
Desde luego hay una ausencia total de programa y de una estrategia y de un programa específico para atender este delito que afecta nada más y nada menos que a la mitad de nuestra población. Son las mujeres de este país, nuestras esposas, nuestras novias, nuestras compañeras de escuela. Es incomprensible que este delito que afecta a la mitad de la población no haya programas específicos, o que cuando se anuncian cifras tan malas, terriblemente malas como las de ahora, no vaya acompañada de un nuevo programa, de un programa emergente, de medidas emergentes para poder detener y eventualmente revertir esta violencia en contra de las mujeres. Oye, bueno, hablábamos justo antes de entrar al aire, ¿qué estarían haciendo en otras administraciones? Porque, bueno, pareciera que ya se ha normalizado este tipo, pues, de hechos lamentables que tienen que ver con feminicidios, con cifras de homicidio doloso, todo esto. ¿Qué estaremos viendo en otros momentos? Seguramente, cuando menos de mi experiencia como analista y también como servidor público, seguramente en otros gobiernos estarían altamente preocupados por este tema. Y al mismo tiempo de que se anunciaran estas terribles cifras, muy malas cifras, se hubiera anunciado un programa emergente para atender a este problema, y ya se hubiera convocado una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde están todos los gobernadores, los secretarios de Seguridad Pública, los fiscales o procuradores de todas las entidades, para anunciar nuevas medidas y para poder encontrar alguna solución para detener y revertir este problema. O sea, ya los anuncios que vemos cada mes de las cifras son anuncios como, bueno, pues nos fue nuevamente mal, y pues ni modo, así es esta cosa, así está la cosa en el país, como si no fuera la responsabilidad de la autoridad llevar a cabo medidas, acciones para contener estos delitos. Pues ya lo escuchó usted, tratando de lavarle la cara a los anteriores gobiernos, ya estarían muy preocupados. Mentira roñosa, trataba de lavarle la cara a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, trabajó en la época de Felipe Calderón, en la época de Vicente Fox, al lado de Genaro García Luna, y así como lo escucha este personaje que está siendo señalado por haber abusado sexualmente de una mujer embarazada en el interior de la Suprema Corte de Justicia, dice que las mujeres de este país son nuestras esposas, son nuestras novias, nuestras compañeras de escuela. Lo dice un tipo que habría violado a una mujer embarazada. Y efectivamente, Toño, bien lo dijiste, mano derecha de Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia. Ayer este personaje, que es el actual coordinador del fortalecimiento institucional de la Suprema Corte de Justicia, porque no lo han removido, no ha habido ningún comunicado de la Suprema Corte ni del Poder Judicial donde digan que lo van a remover, pues el personaje es detenido, el coordinador de fortalecimiento institucional, a raíz de esta denuncia en su contra por abuso sexual agravado, y ahí lo aprenden, le digo, a este sujeto saliendo de su oficina en las calles del centro histórico, y el ahora detenido asumió su actual cargo el año pasado, apenas en agosto de 2023, un puesto, hay que decirlo, que no existía y fue creado por la polémica ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña. Ella dijo que iba a haber un reajuste en la estructura orgánica de la Suprema Corte, y lo que resultó fue esta coordinación de fortalecimiento institucional. ¿De qué se encargaba este personaje? Él era el responsable de las labores generales de seguridad, de logística, de gestión administrativa, y como dirigente de esa área, hay que decirlo siempre con datos duros, el señor Márquez Blas, hoy Ricardo N., percibe, por cierto, un sueldo mensual de más de 120,000 pesos, 122,747 pesos, es decir, un personaje que gana más que el presidente, igual que todos en la corte, en el Poder Judicial. Jugosas prestaciones, Toño, aguinaldo, estímulo del Día del Padre, estímulo por antigüedad, apoyo para entes graduados, estímulo por jubilación, si la logra, un mes de pago cada 3 meses. Yo no sé si usted sabía eso, pero cada 3 meses
a los miembros del Poder Judicial les dan un mes de sueldo. Eso es inaudito. Norma Piña contrató a Ricardo Márquez Blas, Toño, quien era director de Plataforma México, a sabiendas de que este polémico personaje había sido colaborador de Genaro García Luna. Y ya en la corte, que es todavía más preocupante, Ricardo Márquez Blas, en su calidad de coordinador de fortalecimiento institucional, hizo mancuerna con Luis Fernando Castro Vieira. ¿Quién es este personaje? El subdirector general de contrataciones de la Suprema Corte. Ricardo Márquez Blas se encargaba de realizar, para que usted lo tenga bien entendido, los dictámenes resolutivos técnicos para la contratación del servicio de protección y vigilancia para diferentes casas de cultura jurídica. Este personaje era el encargado de la protección y de la vigilancia, y la mujer que habría sido violada no encontró ni protección ni vigilancia de parte de este sujeto. Ahora, Márquez Blas prácticamente le señalaba a la Dirección General de Recursos Materiales y al subdirector general de contrataciones de la Suprema Corte de Justicia a quién contratar. Ellos decían, vamos a hacer el dictamen, y de ese dictamen se desprende que contrates a fulano, sutano, perengano. Pero ocurrió que ya sabe cómo son las coincidencias, que no lo son en realidad, contratan a una misma empresa. Ejemplo, a la Casa de Cultura Jurídica de Tijuana, allá en Baja California, Márquez Blas recomendó contratar y pagar $1,615,200 pesos. La empresa asigna 6 elementos de seguridad privada, entra en agosto el tipo y luego a firmar. Entran el 1 de enero de 2024 y terminarán el 31 de diciembre de este mismo año. A la Casa de Cultura Jurídica de Querétaro, Márquez Blas hace lo mismo, recomienda contratar a la misma empresa, es la empresa Serprocep SADCB, a ella recomienda pagarle $1,411,488 pesos. La empresa pagaría 6 elementos de 2 turnos de 24 por 24 horas de lunes a domingo para cuidar. Hay que decir que estas casas de cultura jurídica no tienen gran cosa, son casas de cultura pequeña. Ahora, si este pago se divide entre 6, que son esos 6 elementos, pues cada personal de seguridad estaría recibiendo alrededor de 269,200 pesos, cosa que no reciben para nada, porque ellos ganarán alrededor de 8,500 pesos mensuales. Ahora, cabe mencionar, Toño, que esta empresa adjudicada, Serprocep SADCB, en su aviso de seguridad, afirma tener su domicilio en la calle Séneca, número 350, ahí, a ver si le suena a usted, en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, una zona que yo creo que usted sabe es de alta plusvalía. Lo mismo hizo Ricardo Márquez Blas en la Casa de Cultura Jurídica de Cancún, en Quintana Roo, a quien le asignan los mismos servicios, solo que con menos elementos, 4 elementos por $1,018,200 pesos. Toño, más allá de los señalamientos que aseguran que Ricardo Márquez Blas habría abusado sexualmente de una mujer embarazada, que se tiene que investigar desde luego hasta sus últimas consecuencias, lo cierto es que este personaje, subrayémoslo, recomendado y respaldado por la ministra Norma Piña, ayuda a consolidar un negocio redondo, una empresa de seguridad ubicada en Polanco. Y si todos estos elementos se dan la mano, público memorioso, lo que tenemos es un escándalo de enormes proporciones que no solo pone nuevamente en la mesa de debate la supuesta integridad del Poder Judicial, sino que también le echa más leña al fuego sobre el debate que hay alrededor de la ministra Norma Piña. ¿Por qué contrató a un ex colaborador de Genaro García Luna, un delincuente, digámoslo sin eufemismos, que fue condenado recientemente a 38 años de cárcel por narcotráfico? Resulta, por decirlo suavemente, anómalo, muy anómalo, que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la titular del Consejo de la Judicatura, Norma Piña, haya decidido nombrar
a Ricardo N., en un contexto donde la lucha contra la violencia de género, desde nuestro punto de vista, no debe aminorar, sino al contrario, arreciar. Un presunto violador al frente de la seguridad y de la protección en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi querido Toño. Qué terrible, qué preocupante que veamos esto efectivamente, ¿no? Por parte de ese muy cuestionable Poder Judicial. ¿Con qué cartas de presentación llegan? ¿Con qué cartas de recomendación llegan, querido Ricardo? No ha quedado solamente claro, sino que pues de aquí podrá salir mucho. Todavía falta efectivamente, ¿no?, que se lleve a cabo un proceso en contra de este sujeto. A mí lo que más me llama la atención es que pues saliera ahí, ¿no?, entre las principales cabezas parlantes y chayoteriles de los medios de comunicación corporativos, como se tratara de el gran personaje, el gran jurista, y pues no, fue un verdadero pillo. Vamos a pues estar simple y sencillamente pues viendo qué resulta de todo esto, Ricardo, y nosotros, mira, pues estamos también agradecidos contigo por ser parte de esta transmisión especial de Sin Censura, desde Choaquila, homenajeando a la leyenda. Nos quedamos ahí pendientes, estamos intentando regresar con Vicente, no sé si ya lo tengamos de regreso para pues incluir la conversación. Si no, no, me dice don David que no, pero bueno, aquí por supuesto que vale la pena el pensar en lo que pueda ocurrir con este señor, el otro, el acusado. ¿Tienes de alguna otra forma conocimiento? Creo que ya está de vuelta con nosotros. No está, perdón, discúlpeme, es que estamos teniendo problemas ahí con los escollos comunicacionales para enlazarnos con Vicente y por eso es que de pronto se nos va la onda. Te quería preguntar, Ricardo, en esta misma sintonía, si tienes idea de algún otro procedimiento que quiera entablar la víctima, y vamos, de algún comentario que haya hecho este sujeto sobre su amigo Genaro García Luna, ahora que fue sentenciado a 38 años de prisión. No se van a poder mandar correspondencia porque allá ADX no les permiten recibir cartas. ¿Sabes algo de esto? No, bueno, este personaje ya se encuentra en el reclusorio Oriente, está a disposición de un juez. Esperemos que ese juez no sea del grupo que se encarga de lavarle la cara a todos estos juzgadores, que fíjate nada más, predican con el ejemplo, como lo habíamos estado escuchando en esta. Es una de las tantas participaciones que tuvo el señor Ricardo N., donde habla maravillas en teoría de las mujeres, que hay que cuidarlas, que hay que arroparlas, que en otros gobiernos ya estarían tomando cartas en el asunto, cuando sabemos perfectamente que es mentira, que los feminicidios han continuado alrededor de mucho tiempo, no es solamente ahora, sino es una batalla que se debe continuar dando. Y este personaje encargado de la protección, encargado de la seguridad en la Suprema Corte de Justicia, habría mandado a llamar a esta mujer que lo denuncia. Ella lo señala que después de una serie de insinuaciones, pues abusa sexualmente de ella, y bueno, ella estaría embarazada. Entonces, este es un señalamiento muy, pero muy fuerte, insisto, más allá de los vínculos que pudo haber tenido con Genaro García Luna y que de eso tendría que responderle a la Fiscalía General de la República si entablara ella una especie de proceso. Bueno, pues este señor tiene que responder a estos señalamientos que no son de la época de Calderón, sino que son actuales. Un personaje que, de acuerdo con estos señalamientos, habría abusado de esta mujer en las propias instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual pone, no solamente lo deja a él, pero como un personaje siniestro, sino que pone también en la mesa de la discusión a Norma Piña. Norma Piña sale otra vez rebotando en todo este caso oscurísimo, porque ella es no solamente quien decide contratarlo, sino además
crear esta plaza para él que no existía. ¿Qué favores tendría que pagarle Norma Piña a este personaje o a Genaro García Luna? Es algo que podríamos especular mucho aquí, pero como no es el caso, los datos duros son que este personaje, no solamente cuando entra en el 23 de agosto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inmediatamente se pone a recomendar a una empresa que tiene sus instalaciones en Polanco y que le da contratos millonarios. Yo llevo alrededor 4 o 5 contratos, ya van más de 5 millones de pesos de solamente las recomendaciones que hace este personaje a una sola empresa. Las demás resultan, si usted ve las imágenes que les compartimos de los diferentes contratos, no favorable, y la de Polanco sí favorable. Casualmente, esa sería la pregunta, y habría que cuestionar también a Norma Lucía Piña, porque va a la UNAM, allá habla de la crisis que está enfrentando, según ella, la autonomía del Poder Judicial de la Federación, pero ¿qué autonomía tiene con este tipo de personajes ahí? No hay ninguna autonomía. Esto es una ficción, esta es narrativa ampulosa, es simple y vulgar retórica, porque los hechos y los datos duros ahí están en la pantalla. No solamente los señalamientos de un personaje que trabaja como personal o como titular de una coordinación de seguridad, siendo señalado y colocado ahí, prácticamente fichado, que ya está en el reclusorio, sino un personaje que fue colocado ahí por la machuchona del Poder Judicial, y que vayan a decir y que vayan a desgarrarse las vestiduras cuando están enriqueciéndose, cuando está usted viendo los contratos, cuando está viendo los señalamientos, cuando está viendo a este personaje en la cárcel. ¿Va a decir que es un montaje? No, esto no está en sintonía con nada. Esto es una investigación que nosotros hacemos y que tiene su propia dinámica y que se junta justamente con esos señalamientos que se están haciendo. Abuso sexual o no, que se tiene que investigar hasta sus últimas consecuencias. Lo cierto es que este personaje ha ayudado a consolidar un negocio alrededor de la seguridad en la Suprema Corte de Justicia, en el corrupto Poder Judicial. Y así, Toño, no quieren que se implemente el texto constitucional. Sí, con qué cara, ¿no? Con qué cinismo actúan estos personajes. Pero quiero, Ricardo, pues yo quiero agradecerte porque pues has estado con nosotros en esta transmisión especial, como siempre parte poniendo el pecho al cañón, ¿no? A las balas, ahí siempre con mucha fuerza. Te pido que también pues nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Al contrario, mi querido Toño, siempre un gusto y un placer poder informar con datos duros y también participar en los análisis. El Toro Fernando Valenzuela, yo ya no tengo acceso, tenía yo un refrigerador, fíjese usted, nada más rápido le platico, un refrigerador, porque nosotros vendíamos, teníamos una tienda y entonces habían refrigeradores donde tú echabas hielo. Entonces se acabó la tienda, se cerró y quedaron los refrigeradores de esa tienda, y ahí nosotros los utilizábamos como una especie de cofre, y ahí guardábamos nuestros juguetes, las cosas que nos gustaban, y ahí en esos refrigeradores, pues que todavía existen en alguna parte de la casa paterna y materna, pues estará aquel botón de Fernando el Toro Valenzuela. Ya me será muy difícil echarme un clavado ahí para buscarlo, pero sí, definitivamente se tiene que honrar la memoria de un deportista tan extraordinario en toda la cabalidad de la palabra, como Fernando el Toro Valenzuela. Estamos muy pendientes a la información, mi querido Toño. Síganos en nuestras redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Paralelo 24, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche, y también, por supuesto, acá en los datos duros, ya está por allá, está tocando ahí la tambora, porque este es el barrio, y en el barrio pues no podemos acallar. Ahí está la tambora, están pasando, ya sabe, la vida, esa vida de la que no quieren saber en la Suprema Corte de las Injusticias, pero que nosotros la vivimos y la gozamos, mi querido Toño. Hay que vivir y gozar esa música que es tan importante, tan primordial para la humanidad.
Querido Ricardo, te mando mi corazón, todo nuestro cariño. Ahí tiene usted al escritor y periodista Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura, ante quien mire, nos quitamos el sombrero.